Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Raining Rosas Podcast. Es el podcast de la danza contemporánea en Europa y hoy con nosotros tenemos a David Ventosa, también conocido como David Bento. Él tiene una carrera increíble, él ha mezclado danzas, él no solo se ha quedado en la danza contemporánea, de hecho empezó años que nos conocemos desde hace mucho, dentro del mundo del breakdance, desde Salamanca, y luego ha trabajado con compañías como el Circo del Sol, ha trabajado con Dani Panulo, ha trabajado con Circle of Trust desde 2004 haciendo creaciones. Ha estado en Nueva York, en el Watermill Center, con Robert Wilson, ha trabajado para la ópera, combina Sirwell, combina disciplinas circenses y ahora tiene su propia compañía en la que ha creado Indala, que está recibiendo premios y en este momento está moviendo Neandertal. Así que si queréis conocerle un poco más, aquí lo tenemos. David Bento, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, Carlitos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues bien, nada, en breve me iré a ensayar. Tenemos función este fin de semana, así que estamos ahí preparándolo todo. Perfecto. Entonces, si quieres, vamos directos y nos puedes empezar a contar un poco de cómo y por qué empezaste a bailar. Bueno, pues yo empecé, como bien has dicho, a bailar con breakdance en mi ciudad donde vivía en Salamanca, allá por el año 2000. Y cómo, pues realmente fue pues por hacer algo, como un hobby, como un juego. Y comencé en el instituto con 14, 15 años y yo creo que eso fue un poco lo que poco a poco me introdujo pues en el mundillo más de las artes escénicas. Y también me llevó pues a conocer otras disciplinas diferentes. Entonces ese fue, digamos, mi primer contacto con lo que es la danza o el baile, por así decirlo, primero de una forma pues más superficial y luego ya pues lo que se ha convertido en mi trabajo. Y cómo, bueno, entiendo, tú tienes una educación formal de varios años dentro de danza contemporánea o has sido más autodidacta con diferentes profesores diferentes? Realmente ha sido un poco, bueno, es un ejemplo mío atípico quizás porque yo empecé realmente de forma totalmente autodidacta y sí es verdad que me he formado, sobre todo en los inicios, me apunté pues a alguna academia de danza y en Salamanca, he ido pues a muchas formaciones, a talleres, laboratorios de no solo de danza contemporánea, sino de más disciplinas como el buto, por ejemplo, o la danza teatro físico. Y esto quizás fue a partir del año 2008, cuando desperté un poco mi interés por la danza contemporánea y otras disciplinas a raíz de trabajar en el Cirque du Soleil, que es donde conocí, pues estábamos conviviendo como 80 artistas juntos, cada uno de su padre y de su madre con su disciplina y realmente pues fue muy enriquecedor esa experiencia y despertó en mí pues eso, el interés en indagar en otras disciplinas y que había muchísimo más aparte de la danza urbana, ¿no? Del breaking. Y fue a raíz de ese año. El año siguiente me apunté a danza contemporánea en la Academia en Danza de Salamanca. Bien. ¿Y Como, qué es lo primero que descubriste dentro de la danza contemporánea que te empezó como a abrir puertas o a abrir un poco más perspectiva? pues bueno, más que en la danza contemporánea en sí, lo que me empezó a abrir puertas quizás fue a raíz de conocer la danza contemporánea, pues verme capaz de trabajar en otras áreas que no había explorado nunca. Y realmente, pues yo como más he crecido profesionalmente y a nivel formativo, ha sido trabajando. Entonces, audicionando
con diferentes coreógrafos o compañías y artistas, trabajando con otros artistas en terrenos que nunca había tocado y realmente esa ha sido un poco mi forma de profundizar en la danza contemporánea y en las artes escénicas. Entonces, de la variedad de disciplinas o de danzas que empleas, ¿qué es lo que sientes tú más característico o que te da más específicamente del contemporáneo? Pues realmente es que o sea, yo como danza contemporánea, como no he hecho una formación académica, por así decirlo, aunque conozco pues las diferentes técnicas que existen dentro de la danza contemporánea, yo en la danza contemporánea la recibí como, o sea, de una forma supernatural, la adherí a mi forma de mover. Entonces, casi fue como a la par mi evolución como bailarín o intérprete, por así decirlo, con mi forma de movimiento, a la par que me formaba en danza contemporánea. Todo esto lo que recibía de esas formaciones lo adaptaba a lo que yo sentía en ese momento, y igual con el buto, por ejemplo, pues ha sido exactamente lo mismo. Fue pues un salto también muy grande. En el momento que siempre me había fascinado el buto, ¿no? Pero en el momento que recibí una formación en buto, pues que además fue en Valladolid con Minako Seki, fue muy, o sea, para mí fue, pues no sé, como un bombazo que cambió totalmente mi percepción y me abrió a explorar otras áreas de movimiento y registros, y no solo el movimiento por movimiento, sino sobre todo la quietud, el no movimiento. Sí. Para mí, porque bueno, como yo estábamos juntos en los tiempos del buto y me enseñabas bastante, para mí, dentro de las artes escénicas, más allá de la danza contemporánea, creo que el buto ofrece unas herramientas muy poderosas a la hora de actuar, de mantener esa presencia en el escenario. Y de hecho, bueno, desde Raining Rosas, cuando trabajamos con gente, practicamos estos ejercicios de buto para de verdad, sí, conseguir ser capaz de estar en un personaje y de transmitir ese personaje en el escenario. Así que... Sí, eso. A mí eso me ayudó bastante, sobre todo para entenderlo, porque quizás en la danza contemporánea, por general, en la formación más típica, por así decirlo, pues sí, se habla de estas cosas, ¿no? De la importancia de la presencia, del no movimiento, de estar en escena, ¿no? Pero quizás de una forma como más superficial, no se le da tanta importancia. En el buto es que lo es todo. Entonces, sí que fue, porque además nosotros, tú igual supongo, yo viniendo del breaking, que es una cosa totalmente opositiva, es la oposición al no movimiento, que parece que hay que estar sin parar en todo momento, y cuanto más hagas por segundo mejor, pues fue muy impresionante para mí. Me ayudó mucho. Sí. Entonces, vamos a pasar a estos trabajos que has hecho con compañías. Dani Panulo, ¿lo considerarías más dentro de lo urbano o dentro de lo contemporáneo? Dani Panulo, es que él realmente se puede decir que es danza contemporánea, pero es lo que le digamos clasifica, o como le puedes clasificar, es dentro de los lenguajes de danzas urbanas y incluso ya no danzas urbanas, sino artes urbanos, o expresiones urbanas, porque utiliza siempre pues gente de la calle. El último espectáculo creo que es Atlas, y trabaja también con gente que hace workout, ¿sabes? Y todo este tipo de movimiento que se entrena en los parques. Los calisthenics, ya. Eso es. Entonces, o yo que sé, el parkour, todo esto. Y yo lo englobaría, para mí también es danza contemporánea, pero bueno, con esa peculiaridad, ¿no? Que se adentra un poco en las culturas, yo diría, movimientos de expresión urbano. Lo que yo he notado con Panulo es que yo no he trabajado con él, pero bueno, como gente de nuestro entorno ha trabajado con él, bastantes b-boys, creo que hace una buena función dentro del panorama español en incluir a la gente del urbano y llevarla a los teatros. Que a veces es un paso que falta para que los bailarines de danzas urbanas de verdad
se den cuenta de que pueden representar, pueden crear y pueden, sí, poner sus habilidades en un escenario. Entonces, sí. Sí, eso es, vamos, ese trabajo que además Panulo, pues yo creo que es pues de los primeros que comenzó en España a hacerlo. Es muy importante. Igual ahora mismo ya pues hay mucha más gente que lo hace. En Barcelona hay incluso pues un festival que lleva ya un montón de años, que es el Hop, Sí. y precisamente se centra en eso, ¿no? En potenciar y dar salida y motivar a los bailarines de danzas urbanas a que se formen, que exploren las artes escénicas, pues una salida profesional también y alarguen su vida como bailarines, ¿no? Entonces, porque como estamos hablando de diferentes artes escénicas, bueno, desde Raining Rosas también tenemos esta visión más de performing arts, de artes escénicas. Entonces, el podcast está un poco más orientado hacia danza contemporánea, que aún así creo que tú eres un buen ejemplo de cómo el circo es otra de estas habilidades escénicas que puede ser puesta en un escenario dentro de un contexto teatral, dentro de una historia. Entonces, ¿cuál es tu experiencia uniendo circo con artes escénicas? Sí. Sí, el circo contemporáneo, como se le llama ya desde hace tiempo. Y como realmente mi experiencia fue empezar a trabajar con el Cirque du Soleil en 2000 en Zaragoza, el Cirque du Soleil su característica un poco es que realmente aglutina todas las artes escénicas. Tú vas a ver un espectáculo del Cirque du Soleil y tienes a músicos tocando en directo, tienes a bailarines que aparecen en el escenario entre acto y acto, tienes a los acróbatas y además pues todo ese trabajo de luz, de proyecciones y multimedia que caracterizan no solo al Cirque du Soleil, sino ya al arte escénico en sí. O sea, de hecho, a mí se me acerca mucho cómo trabaja el Cirque du Soleil a también las nuevas creaciones para óperas, con las que he trabajado mucho en Teatro Real. Es un despliegue de medios que realmente utilizan todo. O sea, no es solo el cantante en el escenario haciendo su recital, sino que hay mucho más, hay muchos lenguajes ya incluidos en un mismo espectáculo. Entonces el circo yo creo que se ha nutrido ya desde hace muchos años, y además en España también, no solo por Cirque du Soleil, sino recuerdo que estaban los payasos Poltrona en Cataluña, el payaso Poltrona, que fueron también de los primeros que empezaron a mezclar artes en sus espectáculos de circo, como la danza. Un ejemplo es Dani, de Barcelona, que él hacía, de Igualada, perdón, que él hacía en los espectáculos ya de entonces, estoy hablando del 96 o por ahí, que salía dando vueltas de cabeza en ese circo. Entonces, yo creo que ha sido el circo, pienso que es el primero el que ha incluido elementos también acrobáticos del breaking. Y que ha evolucionado también a la par con el resto de artes escénicas. Y en tu caso, ahora hablamos sobre la ópera, pero en tu caso, para hacer la diferencia entre una gran producción, que puede ser Cirque du Soleil con muchos medios, y como tú, que eres de menor producción, ¿no? Pero tú ya incluyes elementos de circo. Entonces, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cuál es tu disciplina de circo? ¿Y cómo la incluyes en tus piezas? Bueno, yo empecé a trabajar en Cirque du Soleil como bailarín realmente. No era, en ese momento no tenía ninguna disciplina circense, por así decirlo, aunque pues obviamente el break tiene su parte acrobática que te permite pues mezclar con acrobatas de suelo y demás. Yo allí ya en Cirque du Soleil ya conocí varios elementos, entre ellos vi el elemento del firewheel, que es acrobático, que se hace sobre el suelo, giros y demás. En ese momento me gustó, pero no lo llegué, no me motivé a empezar a practicarlo, tampoco tuve la oportunidad así de ponerme a practicar mucho, pero fueron como 3 años después o 4 años después, cuando fui a Canadá, también llamado por uno de los directores y una de las artistas que estaba
entonces en el Cirque du Soleil de Zaragoza, nos llevó a mí y a Jorge, Big George. Estuvimos trabajando en Canadá y allí sí que pude y me animé a practicar durante las actuaciones que teníamos en un espectáculo, a practicar el cirwheel. Y ese ha sido el elemento, digamos, que central que he cogido en circense, por así decirlo, y que yo lo he llevado un poquito a mi terreno también pues más de danza y sobre todo mezclándolo con cosas que hago yo de break. Y además es lo que he utilizado y me ha servido para crear este espectáculo último Neandertal, y en Indala también introduje el cirwheel como elemento circense tal cual, y también el cirwheel despiezado, que son unos como medios arcos, y fue una investigación así bastante larga hasta lograr un lenguaje nuevo con este elemento, que es lo que está caracterizando y caracteriza un poco mis últimos trabajos, que es lo que ando ahora mismo. Sí, de hecho creo que me gusta tu ejemplo porque es muy buen ejemplo sobre lo que promovemos desde Raining Rosas. O sea, el hecho de encuentra una disciplina que no sea muy común, que te identifique y que ayude que la gente sepa quién eres, aunque no te conozca. Que digan el que tiene la rueda o el que tiene la rueda y es bailarín. Y bueno, yo que soy más familiar contigo, creo que has conseguido muchos trabajos y has conseguido actuar muchas veces gracias a este elemento de la rueda. Que has actuado en cosas más teatrales como estos solos, te hiciste un solo, y luego en cosas que son más de trabajo, ¿no? Como las cabalgatas o cosas en bares para estos shows con cenas y cosas así, ¿no? Sí, así es. Y no sé si ha sido como una cosa natural. Yo no lo he buscado tampoco. Tuve la suerte de poder comenzar con este elemento. Pero sí, igual que en su momento el break me abrió muchas puertas, porque pues, yo me formé, digamos, un poco en movimiento más pues para poder estar en un escenario con una compañía al uso normal, contemporánea. Pues tienes que aprender simplemente a moverte por el escenario y a seguir unas directrices, pero el break siempre ha sido el plus por el que me cogían y resultaba interesante mi perfil, ¿no? Sí. Y igual ocurrió después con el cirwheel. He entrado en espectáculos, he trabajado en otros espectáculos de otras compañías y con otros coreógrafos que realmente pues se han sentido atraídos por ese elemento que es el cirwheel. Claro, igual de forma ahora caracteriza mucho los espectáculos que estoy produciendo por mí. Sí, pero bueno, para darle una vuelta de tuerca, vamos a añadir esto. El perfil de evento es alto, es well built, es musculoso, y por eso tengo la intuición de que te han cogido en varios trabajos de ópera, por este perfil fisionómico que tienes. Obviamente, además en ópera, pues, cuando buscan un perfil, y no solo un perfil, sino una talla. Muchas veces tienen la talla a la que buscan, y porque los trajes están hechos a esa medida, que es un poco el perfil al medio que buscan tal, y tienes que entrar ahí. Pero sí te digo que mi primera audición para una ópera, que fue como bailarín, y teníamos nuestra rutina de danza contemporánea, que se llamaba La prohibición de amar, de Wagner, y esta ópera, yo en la audición hice mogollón de acrobacia de suelo, de break, y pedían un montón de cosas que realmente la gente que tenía acrobacia y tenía cosas de break fue la que interesó más al director de escena, y contó mucho, no solo el perfil, digamos, que igual en otras óperas sí que ha sido directamente el perfil y ya está, pero sí, fue un punto. Bien. Entonces, sobre tu experiencia en la ópera, ¿qué destacarías? Pues mi experiencia no en la ópera solo, sino en trabajando en el Teatro Real en Madrid. Para mí igual fue un mundo espectacular. Yo nunca había ido a ver ópera, había escuchado ópera, pero no había ido a ver un espectáculo de ópera, y estar por primera vez en el Teatro Real dentro de una producción de ópera fue espectacular, y creo que es algo que hay que ver. Todo el mundo tiene que ver las óperas que se están haciendo ahora, porque
vamos, la calidad del trabajo y el despliegue que hay a todos los niveles, técnico y creativo y audiovisual, es inigualable. Y a mí me ha aportado muchísimo, porque cada ópera es un mundo, cada ópera es un director diferente que trabaja de una forma totalmente diferente y estás con artistas diferentes trabajando. Entonces, no sé, me ha permitido explorar áreas y trabajar, no sé, de especialista, peleándome con alguien, escalando 20 metros por una cuerda con un arnés, bailando, no sé, actuando, riendo en escenas, haciendo cosas, usando mi voz, ¿sabes? Que nunca me había planteado. Entonces, realmente eso me ha servido como yo creo ninguna otra cosa en mi formación. Y además luego como me ha abierto puertas, por ejemplo, a ir al Watermill Center. La primera vez que fui al Summer Program de 2016 fue gracias a que yo estaba en el Teatro Real ya trabajando. Acababa de entrar a trabajar en el Teatro Real. De hecho, recuerdo que en el 2015 hice una solicitud al Watermill Center que al final no me cogieron para ese año, pero al año siguiente, en 2016, me cogieron por eso. Por estar ahí. Sí. Entonces todo como vino al pelo. Ahora te pregunto sobre el Watermill. Pero antes me gustaría hacer una reflexión que ya ha salido con Cristina Merchani en un episodio en inglés, en el que ella comenta que trabajó en los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004. Entonces, que los Juegos Olímpicos, la apertura fue hecha por Papaioannou, ella estuvo en los Paralímpicos. Y reflexionamos sobre la cantidad de gente que participa en un evento como este. Que creo que no es similar porque no son las mismas dimensiones, pero en la creación y en la producción de una ópera lo mismo. Hay un conjunto enorme de gente que muchas veces no se ve o no se sabe o la gente no es consciente. Y creo que esto es muy interesante desde el punto de las artes escénicas, hay mucho trabajo y hay mucho, o sea, es un mundo que da trabajo a mucha gente y que permite que mucha gente se explore y se desarrolle. Entonces, yo creo que se debería de invertir más recursos financieros dentro de las artes escénicas. ¿Cuál es tu opinión, Bento? Sí, yo creo que lo que dices, los recursos con los que cuenta el Teatro Real, obviamente es que no los puedes conseguir de otra forma. O sea, no sé si es tienen 700 trabajadores o algo así en nómina allí. Entonces son gente especializada en fabricar, en trabajar la madera, en trabajar el metal, en luminotecnia, en eléctricos, en caracterización, en un montón de áreas que están dedicados exclusivamente a una producción nueva, por ejemplo. Entonces, claro, el tener eso ahí, o sea, yo he estado dentro de producciones nuevas que se han estrenado en el Teatro Real, que ha sido impresionante ver desde dentro cómo fabrican de la nada y cómo estamos ensayando en la planta, en la sete arriba, con un escenario hecho a tamaño real, que es solo para el ensayo, mientras abajo, en la planta -7, -6, están fabricando el que va a ser definitivo y que se utilizará ya en los ensayos generales. Entonces, eso obviamente, pues a la hora de crear un espectáculo, pues te permite llegar a un punto muchísimo más, no sé, en calidad o en estética, pues obviamente es mucho más potente. Algo que se podría lograr en España, o a lo que podríamos aspirar, algo parecido en las artes escénicas generales, en la danza, por ejemplo, pues es lo que tienen en Francia, que son los centros coreográficos nacionales. Y esos centros coreográficos nacionales, que tienen un director residente y una compañía residente o varias compañías residentes, pues se pueden permitir también este tipo de cosas, porque tienen a gente dedicada en exclusiva para que se produzcan espectáculos. Ahora mismo, pues yo he producido un espectáculo que he tardado casi 2 años en empezar a girarlo, pero claro, esto en un Teatro Real pues lo haces en 1 mes o 2 meses. Yeah. Al menos la parte de búsqueda de material y demás, porque tienes una capacidad y unas herramientas que no tienes por tu cuenta de ninguna manera, es imposible. Entonces sí, yo pienso que eso hay que aspirar a que haya ese apoyo en la danza también, y que haya centros dedicados a eso,
no solo residencias temporales en las que te dejan un espacio y ya está, sino o una subvención para que compres ropa. O sea, debería haber unos centros de coreográficos nacionales en donde poder trabajar durante todo el año y que dé cabida a un montón de compañías de todo tipo. Y ahora vamos a meternos un poquitito en un debate político-económico, porque tú estuviste en el Watermill Center, que es un centro privado. Entonces tú estás proponiendo un centro público. Entonces cuéntanos un poco de cómo fue tu experiencia en el Watermill y cómo se financia el Watermill de manera privada. El Watermill Center efectivamente es un centro privado, pero también es que el contexto es diferente, porque en Estados Unidos la cultura no se financia de forma pública, por así decirlo. Es un sistema diferente. Es más como un sistema de mecenazgo o sí, creo que es mecenazgo, como se llama, o donaciones, ¿no? La gente se desgrava sus impuestos donando, además una cantidad bestial, donando directamente pues a este tipo de proyectos que logran, pues digamos, el permiso de ser un proyecto de beneficio social, cultural, y entonces eso te permite, ¿no?, ese tipo de desgravación. Te estoy hablando que en el Watermill Center, por ejemplo, las entradas a la gala que se hace cada año pues vienen a costar entre 900 euros, lo más barato, que es ir al cóctel y darte un paseo por la entrada, hasta, no sé, bueno, hablo en euros, son en dólares, hasta los $5.000 o algo así, con cena y con no sé qué. ¿Qué pasa? Que esos $5.000, esos $900, realmente el 95% es desgravable. Entonces, de igual forma, también cuando alguien decide donar dinero al Watermill y a través del Watermill se ayuda a un artista concreto, porque también existe esa figura de ser el mecenas o mentor de un artista concreto que te haya gustado, que hayas visto, te puedes desgravar, te desgravas hasta un 90 y pico % de los impuestos que te tocarían pagar anualmente. Eso aquí no existe a ese nivel. Aquí existen pues unos desgravamientos de hasta 200 euros, 70%. Yo he participado en donaciones aquí a un proyecto social, la horizontal aquí en Madrid, y sí, te permite, pues si donas 200, 100 euros, pues te desgravas un 70 de lo que pagarías en IRPF, por ejemplo. Pero no es al nivel sistemático de Estados Unidos, que es mucho más alto. Pero sí, igualmente, Bob, te digo, sí, Robert Wilson, Bob, cuando él produce un nuevo espectáculo, casi todos los espectáculos están financiados de forma pública, no por Estados Unidos, sino por Europa. Principalmente por la productora que lleva Europa, que está fijada entre Italia y no sé si es Italia y Alemania. Italia principalmente es donde tiene ahí la productora, y esa, la productora, los derechos para mover a Bob Wilson. Igual que Dimitris Papagiannis, su última producción se la ha producido, creo que son los mismos, un festival concreto allí en Italia, pues tienen esa política, ¿no?, de producir un espectáculo y te traen, lo estrenas aquí. Turandot mismo fue una coproducción en la que el Teatro Real participó, y Turandot es la ópera en la que yo he trabajado y trabajo con Robert Wilson. Se estrenó en 2019 en España, en el Teatro Real de Madrid, y el Teatro Real de Madrid pagó para esa producción, para que se haga la producción, aunque estuviera los primeros procesos en Estados Unidos, en el Watermill Center, el Staging Workshop al que yo acudí, pero realmente es gracias a esa financiación pública que viene principalmente de Europa. Entonces, ¿tú crees que tú apoyarías a una residencia como la de Bob Wilson en España, por ejemplo? Si imaginemos que no hay tanta financiación pública, que es principalmente privada, ¿te parecería un modelo a exportar a otros países? Yo considero que las dos cosas son compatibles. Hay que potenciar la financiación pública y la privada. En la cultura estoy hablando. Sí. Porque nos beneficiamos todos. No es solo el artista en sí, es que la cultura es que es es la identidad del ser humano.
Entonces, realmente que se debería de potenciar que surgieran más proyectos privados, pero además darles un apoyo público. No solicitar directamente es que realmente lo público aquí en España, también en el ámbito de, pues no sé, te puedo decir, los teatros del Canal, en Madrid, o incluso las óperas, la ópera del Teatro Real de Madrid tiene financiación pública, pero es una fundación, entonces tiene también financiación privada. Ahí cada año hay nueva, no sé, Maserati. El año pasado creo que estuvo, hasta hace 2 años estuvo Maserati patrocinando las óperas y la programación del Teatro Real. Es una cosa combinada entre las dos. Pero ¿qué pasa? Te puedo poner un ejemplo muy concreto. Cuando se celebraba el bicentenario del Teatro Real, de la reapertura del Teatro Real, eso permitió al Teatro Real, a la Fundación del Teatro Real, dar unos incentivos fiscales a las marcas que patrocinaran esa programación en esos 2 años. Entonces, esos incentivos fiscales se parecían mucho a lo que hay en Estados Unidos. O sea, eran mayores incentivos fiscales, un desgravamiento mucho mayor que el que suele haber normalmente. Y por eso se pudo incrementar la programación del Teatro Real en esos 2 años y la participación de muchísima gente, muchísimos artistas que hemos pasado por allí y traer pues eso, las grandes óperas que se han traído. Entonces, ya bueno, porque la conversación ha ido en esta dirección, por poner otros posibles modelos de financiación, cosas como el fútbol o la Fórmula 1, mucho más exagerado, que las marcas que patrocinen aparezcan en la producción escénica, ¿qué te parecería esa idea? Es que así es como funciona, creo. O sea, en el libreto del Teatro Real aparecen las marcas. Pero en la ropa, que los bailarines lleven ropa de Nike. Pues no sé, eso ya o sea, igual se puede funcionar, a Panulo le funciona. ¿Sí? Panulo sí, Adidas, por ejemplo, y yo casi siempre que trabajo con Panulo me ha regalado unas zapatillas, unas Asics, unas Adidas, un chándal. Porque trabaja mucho con ellos, también por el tema urbano, pues igual con nosotros, con las compañías, bueno, nosotros digo, Cyclostras, no sé, Broda Bros, se me ocurre así gente que hace urbano en España, pues puede funcionar, pero más como al espectáculo, no a un centro creativo, no a un teatro en sí. Eso, pues bueno, es más otro tipo de patrocinio, no una sponsorización de ropa. Yo creo que les vale más aparecer, no sé, cuando hacen la presentación, pues que haya una proyección del logo en el telón y se abra y empiece el espectáculo. No tiene que, no sé, no le veo yo mucha utilidad, salvo que haga calle y la gente le mole la ropa y se la compre. Pero bueno, yo lo planteo porque, a ver, mucha gente dentro del contemporáneo tiene esta situación de precariedad en la que no hay dinero o lucha por eso, por formarse o no encuentra la manera de financiar sus creaciones. Y creo que esta es una posibilidad muy interesante. O sea, yo, por ejemplo, en la creación que estoy ahora llevando a cabo, en testosterona, me gustaría utilizar preservativos. Entonces, esos preservativos, si los tengo que comprar yo, eso es dinero. Pero si yo utilizo preservativos de una marca en concreta, aparte de que ellos me pueden dar el material, ellos también me pueden financiar parte del proceso creativo. Entonces, yo es como para abrir un poco la mente, ¿no? En las posibilidades de la gente. El tema es que a la empresa de preservativos considere que el público que tú atraes a tus espectáculos es un segmento interesante para vender preservativos. O sea, porque aparezca una cosa en escena, yo si llevo atún, pues porque compre atún calvo y se enseñe en la lata en escena, a lo mejor no creo que le interese a Atunes Calvo patrocinarme. O sea, sí puede ser que o sea, por ejemplo, te digo, cosas que han pasado. En el Teatro Real, en una de las últimas óperas que fui a ver, habrían pues como 40 actores en escena y actrices, unas latas de cerveza, una escena real, y eran unas doble malta de estas, ¿no? Y se las bebían y bueno, además se ponían pedo en la misma escena. Esas latas de cerveza no las compraba el Teatro Real, se las dio esta empresa.
pero fue como una donación al Teatro Real, con los incentivos que tiene el Teatro Real. Como compañía individual, que te dé una compañía de cerveza latas gratis para abrir en escena, no sé si tiene tanto interés a nivel de difundir la marca de cerveza o marca de preservativo en un teatro, una sala para, yo qué sé, 100 personas. No le veo tanto ahí. O sea, sí veo ayudas pues de negocios concretos, que no sé, colaboraciones más hacia el negocio de pequeña, mediana empresa, no tanto como marcas muy grandes. Bueno, no, también lo menciono por ejemplo, tú has estado durante mucho tiempo en la organización de festivales y de campeonatos y hay que buscar patrocinadores. Una de las fases de la organización es buscar patrocinadores. Y bueno, sí, normalmente tienes razón en esto de que empresas locales suelen ser las más interesadas del tamaño de ese festival. Pero bueno, yo me gusta animarle a la gente y a que lo intente. Sobre todo cuando, por ejemplo, esta pieza de BB-8, la de Enter Aquiles, que va sobre estos tíos que están en el bar bebiendo cerveza, pues a lo mejor si la creación va en esa línea y la cerveza es como un elemento importante dentro de tu creación, creo que sería interesante intentarlo, hablar con marcas para, obviamente, siempre vas a encontrar, probablemente el que está haciendo la cerveza ahí a las afueras de tu ciudad probablemente le guste la idea, pero nunca se sabe quién te puede decir que sí y te diga, pues toma cerveza. A mí esto me recuerda un poco a lo que hicieron los con la canción esta de quién era, de Randy MC, de My Adidas, ¿no? Pero mucho, pues si haces una cosa y a ver si te dan dinero luego, ¿no? Por haber hecho una canción diciendo My Adidas. Hay mucha gente que hace eso. De hecho, también recuerdo en el Festival Fever, que es de videodanza, no sé si lo conoces, se hace aquí en España, pero bueno, es internacional. En este festival había uno de los últimos cortos de videodanza que sacaban, creo que eran de una cerveza, empezaban como una casa así en medio del hielo del Ártico, y eso le sirvió para que luego una marca de cervezas o de bebida de algo les hiciera un anuncio con ellos, basado en esa idea. Pero eso se parece más un poco como al proyecto, porque es audiovisual, es como un proyecto, una propuesta, trabajo que hacen por la gente que trabaja en publicidad, ¿no? Que hace un pequeño sketch en el que te explica le explica a la marca, al cliente, lo que quiere hacer y la marca se interesa o no. Se parece más a eso. En el ámbito de arte escénica, de actuar en teatro, pues no sé, pienso que está más en manos de... O sea, no se parece a un campeonato, ¿sabes? Que en un campeonato pues hay muchos participantes y la marca pues te paga en especie porque sabe que los participantes son 150 potenciales compradores de Red Bull, por ejemplo, ¿no? Pero que Red Bull te dé dinero, ya cuesta incluso que Red Bull te dé dinero para hacer un evento y solo te dé dinero por poner en el vídeo y tal, como para que te lo dé a una compañía que tampoco es que tenga, incluso siendo importante, proyección a nivel de difusión, no sé, no es arte, entretenimiento, es otra cosa. Pero bueno, yo creo que ya para intentar cerrar, sería interesante este talón de Aquiles que tiene muchas veces la danza contemporánea, que es el dinero en las producciones, por lo menos a nivel más individual o de compañías pequeñas, ¿no? ¿Cómo hay que recrearse y hay que reinventarse, hay que encontrar la manera de poder financiar lo que uno quiere? Entonces, creo que fijarse en modelos, en otros modelos, ¿sabes? Por ejemplo, el privado de Estados Unidos o quizá más público, como es en Europa, o cosas más in between, ¿no? De entre las dos, o con sponsors. Creo que, no sé, es un mundo que para que no valgan las excusas, ¿no? El hecho de buscar siempre alternativas y probar cosas. Sí, el crowdfunding sí, por ejemplo. Sí, hay cosas que está bien, pues yo como se producen ahora también músicos, pues me parece podría ser un buen ejemplo, o sea, es igual que un músico que va a sacar un disco, a grabar un disco, pues entre su público y conocidos, pues dice, pues mira, quiero producir esto y hago un vídeo promocional, este es uno de los temas, si me aportas tanto te doy un disco
y además te regalo, no sé, una camiseta. Pues tú puedes decir, pues mira, si te apuntas al crowdfunding vas a tener una entrada a uno de los primeros 5 actuaciones o al estreno del tal Sí, día. Pues es una forma, ¿no?, de conseguir una financiación antes sí. para algo, sí. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ya para cerrar la entrevista, brevemente, para esta gente que está empezando, alguien que esté pensando en tomar una formación de 3 o 4 años, tú has tenido otra formación, otro desarrollo, ¿tú qué le dirías a esta persona? Alguien que quiere formarse durante 4 años. Nada, que se forme, por supuesto, y que no pare de investigar nunca, o sea, que no se conforme con aprender técnicas concretas o movimiento, que es un poco también lo que la cultura esta de los workshops o de las masterclass que tanto daño hizo con Fama, el programa este de televisión, Mm, eh, y que explore también que explore otras disciplinas artísticas, ¿sabes? Que sí, no se quede solo en tema de movimiento, danza, sino que se abran más disciplinas, que trabaje con otros artistas. Un diálogo con un, no sé, con un arquitecto, con un escenógrafo, con un músico. ¿Sabes? Pienso que a mí eso es lo que más me ha enriquecido y estar cerca de esa gente. Eh, es bastante, eso es lo que le recomendaría, sí. sí, estoy de acuerdo. El mezclar, que es lo que promovemos también desde Raining Rosas, el poner en escena lo que has hecho tú, ¿no? Pones circo, pones texto, pones un personaje, creas un universo, todo eso. Completamente de acuerdo. Alguien que está yendo a muchas audiciones y que le dicen que no y que le cuesta entrar, ¿qué le dirías a esa persona? Eh, Bueno, es un poco una cosa más personal, depende de qué tipo de audiciones o en qué se esté centrando, pero no sé, quizás puede ser la respuesta que se abra a a más tipos de trabajo, más tipos de audiciones y no sé, para mí nunca ha sido el objetivo final el que me cojan en una audición, no sé, siempre tener otros proyectos, o sea, que no empecinarse en que hay que audicionar, me tienen que coger en un musical, no, hay que abrirse más y que no pasa nada, o sea, no quiere decir absolutamente nada que no te cojan en las audiciones que hagas, porque quizás tu camino puede aparecer en cualquier momento y que sea por otros lugares. Ujú, de acuerdo. Y en parte, por lo que promovemos en Raining Rosas, que es el desarrollar tus propias creaciones, ¿qué le dirías a una persona que tiene cosas en mente, que las quiere llevar adelante? ¿Qué consejo le darías? Pues, a ver, a nivel práctico, a mí me gusta mucho o sea, me ha ayudado mucho también el crear pequeñas piezas audiovisuales para autoinspirarme y verme y si no si te bloqueas en algún momento, pues puedes trabajarlo de esta forma, de una forma con vídeo y con audio y, y no sé, que explore pues lo que más le motive y que busque su propia inspiración, no solo a nivel de movimiento, sino también a nivel de, de ideas, ¿no? De, que haya un trasfondo que te motive. Más el contenido, ¿no? El mensaje. Sí, la dramaturgia se podría decir, pues Sí. eso. Muchas veces también el que hagamos un trabajo, una creación sobre algo que nos motiva, ¿sabes? Un trasfondo que te motiva, pues es importante también. Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, lo mismo, en la formación de Raining Rosas, de lo primero que le decimos a la gente es encuentra un tema, uno, que a ti te guste y dos, que la gente tenga que oír o que sea interesante para la gente o que tú quieras darles un mensaje que sea de la época, ¿no? Que resuene con ella. Y creo que sí, por ahí creo que tenemos muchas cosas en común, Bento. Así que si quieres dar un mensaje final sobre las creaciones que estás llevando a cabo, tus próximos meses. Bueno, pues nada, nosotros estaremos con el espectáculo Neandertal esta misma semana en la feria de danza Xixón, en Gijón.
La siguiente estaremos en el Teatro Cervantes de Málaga y nos queda una gira bastante interesante de aquí a final de año, que esperamos el año que viene siga para adelante y que tú, Carlitos, puedas verlo muy pronto. Yo me voy a Zambia el 9 de noviembre. Pues a ver si nos sale una gira por Zambia. La monto yo y te la llevo. Vale, Bento. Pues muchísimas gracias por la conversación, súper interesante. Muchas ideas sobre eso, cómo financiar, la diferencia entre diferentes mundos, cómo mezclar artes escénicas y sobre todo eso, mucha inspiración para encontrar tu camino, tus disciplinas y llevarlas adelante. Así que muchísimas gracias, Bento, por haber acudido a este podcast online y nos vemos en el próximo episodio. Un placer. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.